Amén. Nos está bendiciendo el Señor. Nos está bendiciendo el Señor. Y cuando Dios nos bendice, no hay dinero con qué pagarlo. No hay modo alguno de hipotecar su gloria. Su gloria es excelsa, su gloria sobrepasa todo entendimiento. Quieres encasillarla con una palabra y no la tienes. Quieres encasillarla con una situación y no la encuentras. Quieres encasillarla con una acción, no puedes. Su gloria llena todo. Y hoy su gloria está en este lugar. Porque su gloria acompaña a la persona y la persona de Dios está aquí. Yo por lo menos lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Sin más dilación no quiero hacer perder tiempo y quiero ir de lleno para no extender los cultos. Intento siempre abreviarlo lo máximo posible, pero domingo es muy difícil restarle minutos al tiempo. Así que vamos a dedicarle al Señor el tiempo necesario, prudente y sabio para que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Hoy seguimos con la segunda o el segundo punto, la segunda parte o el segundo tema dentro de esta temática que el Señor marcaba hace un par de semanas, que era el misterio de los estanques. Hablábamos el domingo pasado sobre el famoso estanque de Betesda, hablábamos de la condición del hombre de 38 años y cómo eso lo podíamos hacer aplicativo, a modo aplicativo para nosotros estando en esa dinámica y cómo el Señor nos podía ir hablando y nos podía ir enseñando. Es una temática que a mí personalmente, en la medida en cómo lo voy haciendo, Dios me la regala, yo estoy disfrutando en lo personal. Amén. Y aprovecho siempre después de interceder de 3 a 4, pues luego sigo un poquito más y ya que estoy espiritualizado en ese momento, me pongo a escribir un poco y aprovecho un ratico más. Y es cuando uno disfruta realmente en el silencio de las noches, donde Dios te puede hablar directamente al corazón. Y créanmelo que este mensaje que el Señor, segundo punto en el mensaje, el Señor hablaba a mi corazón y me hacía bien. Y espero que con el mismo sentimiento también a usted le haga bien en esta tarde. Amén. Hoy hablamos del segundo estanque, en este orden como el Señor me lo va marcando, y yo voy haciendo esbozos en una libreta para luego llevarlos a la limpieza. Sobre el estanque de Siloé. Hoy hablamos del estanque de Siloé y le he añadido un subtítulo que es la obediencia que transforma. Porque hubo una obediencia en el estanque de Siloé, que esa obediencia dio como resultado final una transformación, un milagro por obedecer. Y hoy quiero hablar sobre el segundo estanque en esta serie, que es el estanque de Siloé. El texto bíblico de donde tomamos la aplicación, la metáfora o el simbolismo aplicado en lo personal para nosotros está en el Evangelio de Juan capítulo 9 y lo relata el versículo del 1 al 11. En todo ese contexto bíblico se narra la historia de este milagro que pertenece a una de las 7 señales del Evangelio de Juan, amén, que tienen que ver con Cristo. No vamos a entrar en esa enseñanza, en ese punto, porque no es para ahora. Hoy es un mensaje más práctico para nosotros. No voy a leerlo, pero sí vamos a narrar el milagro a medida en cómo vamos hablando. Y vemos la condición humana del ciego de nacimiento que marca la palabra. Especifica que era un ciego de nacimiento. Porque en tiempos bíblicos había diferentes tipos de ciego, o mejor dicho, diferentes tipos de ceguera. Una era producida por el nacimiento, evidentemente, nacían evidentemente ciegos, sin la capacidad de ver, ya porque sí, nacían en esa condición. Pero había una ceguera que era en la medida por la condición higiénica de aquel momento, la higiene de ese momento, el contexto cultural de ese momento, y cómo se vivía en ese momento, que hay gente que perdía la vista a lo largo de su vida. Amén, no voy a explicar el porqué para no herir la sensibilidad del quien escucha, pero sí por la poca higiene de algunos quedaban ciegos o perdían la vista por infecciones de aquel momento. Por eso las leyes ceremoniales que establecía la ley mosaica de la limpieza para no contraer diferentes enfermedades. Amén. Por lo tanto, aquí especifica que era un ciego de nacimiento.
No cogió la ceguera en la medida, no hubo una infección en la mitad de su vida, ni en la juventud de su vida. Nació ciego. O sea, no tenía remedio este hombre. Era una condición de necesidad, una condición incapaz de cambiar su situación por sí mismo. Él no tenía métodos para poder recobrar su vista o para ver por primera vez. Y vamos a hacer una paráfrasis, vamos a hacer un simbolismo con nosotros, porque de eso se trata este mensaje. Si podíamos tomar la aplicación en el contexto de la condición de este hombre, que era ciego de nacimiento, que era incapaz de hacer nada por él mismo para recobrar la vista, quiero deciros en esta tarde que nosotros, con mucho respeto a todos ustedes, en algún momento de nuestra vida hemos estado también en una condición de ceguera. Antes de encontrarnos con Cristo, antes de estar con Él, antes de recibir su misericordia y su perdón, hemos estado en una condición de ceguera, ya sea física, porque quizás veías las cosas como tú querías, ya sea espiritual, porque quizás el contexto espiritual en nosotros es diferente a cómo lo plantea la Escritura y está vinculado con el pensamiento del Dios divino, pero también a veces por lo emocional. Y lo emocional a veces también nos ciega. Y quizás antes de Cristo, o alguno o alguna en este presente puede estar en esta situación. Por eso necesitamos hoy reencontrarnos con el estanque de Siloé. Amén. Para que haya una transformación en base a la obediencia que vamos a ir trasladando en esta tarde. Porque quizás en este presente alguno emocionalmente está ciego. Y estamos en una condición que la emoción, el sentimiento, sea bueno o sea malo, sea positivo o sea negativo, nos ciega y no nos deja ver más allá de la realidad espiritual que Dios nos regala. Hay emociones, hay sentimientos, hay situaciones que se ponen como un velo que no te dejan ver la realidad y la bendición de la iglesia. Que no te dejan ver que el lugar de remanso de paz que Dios nos ha regalado, que es esta la iglesia del Señor, comprada por su sangre, apostada a todo o uno con la vida de Cristo, posteriormente su resurrección. Hay a veces que situaciones, circunstancias, sentimientos no nos dejan ver el regalo que Dios nos ha dado. El regalo que esto evidencia. Que muchos de nosotros, yo no puedo hablar en general porque no lo sé, yo no llego hasta tu corazón ni a tu vida personal con Cristo, pero sí me atrevo a decir que algunos o muchos de nosotros, este es el resultado de que hemos sido salvos. Porque cuando uno es salvo creyendo en Cristo, viene a la casa de Dios con un corazón limpio y manos levantadas para adorar al Dios grande y poderoso. Y esta es la evidencia, este es el fruto del costado de Cristo traspasado en la cruz del Calvario en términos espirituales. Este hombre estaba en una condición de ceguera. Y ahora en el versículo 2, los discípulos atañen a un pecado de él o de su generación pasada por la condición de su presente. Y los discípulos le preguntan si la ceguera es consecuencia del pecado de ese hombre o el pecado de sus padres. De ahí es donde muchos, en este y en otros textos, sacados de contexto y sin una base sólida y bíblica, creen en los pecados generacionales. Que Jehová Dios reprenda toda doctrina adulterada. Y ahora los discípulos empiezan y Jesús responde, no es por el pecado, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Porque a veces en nuestra vida personal, iglesia, podemos estar enfrentando desafíos que a veces son causados por nuestros errores, que nos hemos equivocado. Y esa equivocación nos ha llevado a una situación personal. Puede ser una situación de ruina, de derrota, de frustración. Una situación difícil que no querías, pero que por tus errores, por tus malas actuaciones, porque aquí todos nos equivocamos. Yo, créanmelo, que soy el primero. Pero aún así, las condiciones por las cuales vivimos, fuera de las condiciones que son condicionadas por nuestros propios errores y decisiones mal hechas y mal dichas, pero las situaciones a veces que nos vienen
Porque la vida nos presenta momentos difíciles. Porque quizás me vinieron unos pagos que no me llegaba a la economía y se me rompió el proyecto que yo tenía. Quizás yo no esperaba que en mi vida personal tuviese una discusión en mi núcleo familiar y yo tuviese una desavenencia con mi esposa o con mis hijos, porque la circunstancia ha dado todo esto. Pero esto no significa que sean ni por tus ni por mis pecados. No, simplemente porque a veces la vida nos presenta situaciones difíciles. Tú no querías un problema y el problema ha venido. Tú no lo has buscado, ha venido solo. Porque la vida gira y la rueda de la vida a veces se instala, la circunstancia del problema se instala en tu vida sin pedirte permiso. Invade con una patada, dándole a la puerta de tu corazón una entrada dentro de tu vida sin que tú lo invites a sentarse y viene el problema, la circunstancia. Llámala emocional, sentimental, económica, de enfermedad. Pero aún así, todos los condicionantes que parecen estar en contra de nosotros y que inclinan la balanza en contra de nosotros, déjenme decirles algo. A veces en la voluntad permisiva de Dios, permite en su soberana voluntad dentro de la permisiva que todo eso acontezca para que en un momento determinado, cuando nazca de nosotros la obediencia, sea la gloria de Dios manifestada en nuestras casas. Porque no puede haber manifestación de la gloria de Dios por medio de nuestras circunstancias si no hay obediencia. Si no hay obediencia, no hay fruto para que la gloria de Dios se manifieste. Y lo vamos a ver en el estanque de Siloé. Hay una acción que Jesús hace y usa un método un poco inusual en el versículo 6. Jesús, con mucho respeto, mezcla saliva de su boca con un poquito de tierra y hace barro, hace lodo. Aquí es, dentro del contexto idiomático de la palabra, es una composición griega que en su transliteración dentro del hebreo, usando la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, podemos entender la riqueza de que se une y se conecta el pensamiento creador en los anales de la historia con el hombre, con Adán, se conecta a Cristo en esta señal profética. Porque la primera vez que se ve el barro para poder generar o crear algo a partir de la nada, o mejor dicho, algo nuevo, no a partir de la nada porque es a partir del barro, algo nuevo, algo que no estaba, pero que parte de una base prima y común, se ve por segunda vez aquí. Y esto, iglesia, da como interpretación personal para aquel que quiera, que muchos dicen y catalogan como este milagro, y dicen que es un milagro creacional. Dicen, no está escrito, por lo tanto queda a la interpretación personal. Muchos dicen que tenía una ceguera normal, que nació ciego, sin la capacidad de ver, y otros dicen que esos ojos estaban imperfectos. Por eso el Señor podía recibe la vista. Y se podía recibir la vista, sí, pero el Señor hizo algo y usó un método inusual. Cogió barro, lo colocó en los ojos. Y eso da la interpretación a ciertos teólogos que dicen que este milagro fue creacional, que la imperfección que había en sus ojos que le impedían ver de nacimiento fue creado en ese momento por medio de la creación que se conecta con el pensamiento creador en el huerto del Edén. Pero esto queda a la interpretación de cada uno, ya que la Biblia no lo especifica. Amén, pero sí hizo algo inusual. Puso barro en los ojos. Dios mío. ¿Por qué? Porque esto requería, este milagro, esta forma de actuar de Cristo, requería la participación del hombre. Porque luego de haberle puesto el barro en los ojos, le manda a hacer algo. Pero antes de eso vamos a dar un punto y seguido a esta aplicación. Porque Dios a veces usa medios inesperados para obrar en nuestras vidas. A veces va a usar Dios métodos que no esperas para obrar en tu vida. A veces Dios va a utilizar cosas que ni te imaginabas para obrar en tu vida. A veces Dios va a utilizar personas que ni contabas con ellas para obrar en tu vida. Porque ese es el método de Cristo. Hace algo ilógico a la lógica humana y al sentir humano, pero tiene el beneficio de que quien lo hace es Cristo. Amén. Y usa métodos inesperados.
Si nos vamos un poco en la historia, vemos que el Señor usa un método inesperado en una civilización pecaminosa, en una civilización donde el pecado llegaba horrendamente a los ojos de Dios en el trono. Es la generación antes del diluvio. Ahí está Noé, en una generación apóstata, pecaminosa, y le da una orden o le da una instrucción o hace algo inesperado, un modo inesperado: constrúyeme un arca. Ahora bien, vamos a ver, pero ¿cómo voy a hacer yo esto si no hay señales del diluvio? Si se van a reír de mí. Y mucho menos construir un arca si me dices que la has construido dentro o cerca del mar. Entonces la gente puede pensar e intuir que ese arca es para navegar por el mar. Pero no, lo construyó dentro, en un lugar donde el mar estaba lejos. Noé fue ridiculizado por su obediencia, porque Noé fue obediente. Y aunque en medio del apunte de la sociedad, aunque en medio de las risas de la sociedad, Noé mantuvo obediencia. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Un barco gigante en medio del desierto? No te preocupes, que yo lo hago. El método inusual, un método ilógico. Pero Noé produjo obediencia a lo que Dios le había dicho. Por muy extraño que sea lo que Dios le dijo, él fue obediente. Que tenga oídos para oír, que oigan esta tarde. Yo no voy a profundizarlo. Cada uno que coja su parte. ¿Cuál es la dificultad? No había señales de diluvio en un desierto. Pero Noé fue ridiculizado por su obediencia. ¿Pero cuál fue el resultado de su obediencia? Que se salvó su familia, él y los animales elegidos por el Señor. A veces lo que va a marcar la diferencia, que tu casa esté bendecida, que en que tu casa more el Señor, es la obediencia que nace de ti en métodos inesperados, en aquello que Dios te diga, que suena ilógico, en aquello que Dios te diga, pero ¿qué me van a decir de mí? Pero se van a reír de mí. En esos medios, cuando Dios te habla, va a marcar la diferencia. Si tú eres obediente, que tu casa sea bendecida, que Dios esté dentro de tu casa y que Dios mueva tu casa. Pero si no eres obediente en esos momentos que dices, no, es que me van a decir, ¿qué van a decir de mí? No puedo hacerlo. Entonces, si no se genera obediencia a la palabra del Señor, posiblemente si Noé no obedece, muere con todos. Se ahoga con todos, porque no hay arca que lo salve. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos sentido ridículos por obedecer a Dios en situaciones que parecen no tener sentido a los ojos del hombre? ¿Cuántas veces? ¿Dónde vas? ¿Al culto? A las 6 de la mañana. Ese pastor se ha vuelto loco. ¿A qué vais a las 6 de la mañana a orar? Ay, que es verdad que da la H. No voy más. Yo voy a mi hora y ya está. Me permiten sentirme libre. Sé que tengo esa libertad, pero hay a veces que necesito pediros permiso. Sin ofender a nadie. Mateo 5:44 nos habla de amar a los enemigos y orar por ellos. Jesús nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos persiguen. Esto va en contra de la lógica del mundo. Porque el mundo promueve la venganza y el odio. Y cuando yo empiezo a construir mi arca, que representa el amar y orar por mis enemigos, por aquellos que me han hecho afrenta, si el mundo se da cuenta de lo que estoy haciendo, anda, que no vale para nada. Pero si tienes que vengarte, tienes que tener odio en tu corazón. Pero ahí está aquellos que pasamos por el estanque de Siloé. Y en el estanque de Siloé, que significa enviado, aquellos que están en el estanque de Siloé, nace la obediencia. Y si yo soy obediente en cosas inusuales, tengo que amar a aquel que me ha hecho daño. Es ilógico, Señor, no lo entiendo, pero yo soy obediente a lo que tú me dices. Y cuando hay obediencia que nace en estas situaciones, hay bendición, hay prosperidad, está Dios contigo, ves el cielo abierto. Sí, porque el cielo se abre con piedras.
Ahí está Esteban, de rodillas, está recibiendo las piedras, y cuanto más pedradas le dan, el cielo más se abre. ¿Por qué? Porque él, aún estando recibiendo las críticas y las piedras, él dice: Padre, perdónalos. Y cuando él, algo ilógico, te están apedreando, pero júrales, pero coge las piedras y devuélveselas, pero levántate, pero escápate. Eso sería lo normal a los ojos del mundo, lo normal a los ojos del pueblo, porque Esteban no había hecho nada. Pero él hizo algo ilógico: perdonar a aquellos que le estaban afrentando con piedras. El resultado: obediencia. Y cuando obedeció, el cielo se abrió. Y cuando el cielo se abre, vas a ver allí al Hijo a la derecha. ¿Y sabes qué dice el texto griego? Que solamente lo dice en el texto griego. Que estaba a la derecha de pie. Solo lo dice ahí. En ninguna versión en el castellano lo dice. Solo en la traducción original. Estaba a la derecha y de pie. ¿Por qué estaba Cristo de pie cuando siempre aparece sentado? Porque estaba expectante, estaba mirando a uno de los suyos. Unos que están en el mismo patrón de conducta. A Cristo lo están crucificando y él dice: Padre, perdónalos. Y ahora hay otro ahí que lo están apedreando. Dice: Padre, perdónalos. No entiendo nada, señores y señoras. Pero si eso está ahí, da producto. Si eso está ahí, nace la obediencia. Si eso está ahí y hay proyección para la gloria y el cielo, ¿a qué esperamos nosotros para hacer cosas ilógicas que Dios pide en obediencia de tu persona? En Mateo 23, del 11 al 12, dice Jesús que el mayor entre ustedes será su siervo, y que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero vamos a ver, esto es ilógico también, porque en la sociedad de nuestro momento se suele ver la exaltación del hombre, los logros personales, el éxito. La exaltación del hombre, el orgullo del hombre es signo de éxito en esta sociedad. Pero es que el Señor nos está pidiendo que hagamos y que construyamos el arca, entendiendo que el mayor dentro de su obra es el que empieza a servir. Es el que tiene la capacidad de servir. Aquel que sirve es el más grande dentro del reino de Dios. Eso es ilógico, sí, pero ahí, en esa ilógica respuesta, es lo que Dios demanda de ti en la obediencia. En Mateo 16:25 también dice: porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Es algo ilógico. El concepto de sacrificar nuestra vida por el bien de otros es ilógico. El mundo dice: no, sálvate tú mírate primero. Todo el beneficio que sea para ti, lo mejor para ti, para tu casa. Los demás, pues que se busquen la vida. Eso es la sociedad del mundo, el pensamiento del mundo. Pero Cristo dice que el que quiera salvar su vida la va a perder, pero aquel que la pierda por causa de mí, ese la hallará. Y nos está hablando de sacrificarnos los unos por los otros, de sacrificarnos por la iglesia del Señor, de vivir en servidumbre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero no solamente algo ilógico vemos en la escritura con el arca de Noé, también vemos el sacrificio de Isaac. Abraham, me vas a sacrificar a tu único hijo. Vas a subir y me lo vas a entregar porque yo lo quiero. Abraham obedeció y el resultado, el Señor cambió las tornas. Pero es difícil, algo ilógico. Pero Señor, podríamos ahora mantenernos al margen de la escritura y preguntarle al Señor cosas que no sabemos. Pero Señor, esto me suena a mí un poquito pero ¿cómo es posible que le pidas sacrificar al hijo que tú le has dicho que de él le ibas a dar una nación? Pero no sabes que puede quebrantar su fe, que puede romper su corazón, que puede no creer en ti, en aquello que le prometiste. Yo le puedo preguntar, yo a la Biblia, yo al Señor. Pero Abraham no le preguntó, Abraham no obedeció. Algo ilógico que Dios le había dicho, él en medio de eso que era ilógico, nace el deseo de obedecer. ¿Y el resultado? ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que Dios lo bendijo y lo bendijo. ¿Cuántos quieren bendición de Dios en su casa? ¿Cuántos quieren bendición de Dios en su casa? En sus hijos, en su matrimonio, en su economía, en su iglesia, por donde quiera que vayas. ¿Quieres la bendición de Dios?
pues es el momento de sacrificar lo que más valoramos. Lo que más valoramos, pero que le resta importancia y lugar a las cosas de Dios. Hay ciertas cosas que el Señor también pide que sacrifiquemos como Abraham, que nuestro Isaac tiene que ser sacrificado, o por lo menos tener la intención de ponerle el cuchillo en la garganta para degollarlo. Por lo menos tener la intención, la osadía de que en medio de algo que Dios te pide ilógico, nazca de ti la obediencia. Primero, hay relaciones personales. Hay a veces que hay relaciones tóxicas. Hay compañías inmorales con las que tú no tienes que ir. Hay gente con la que tú no tienes que chismorrear ni criticar. Hay gente con la que tú no te tienes que ajuntar. Pero es que me encanta, es que este colega mío me hace reír. Es que esta hermana mía, alucino con ella. Que no, que te gusta, pero tienes que sacrificarlo. Hay Isaac que tenemos que sacrificar. Hay relaciones personales que nos evitan el tener contacto con Dios. Inclusive relaciones familiares con las que no puedes cohabitar, no puedes estar, porque no están en la misma sintonía que tú. Y la sintonía en la cual nosotros estamos, si no lo creen así, no digan amén. Pero si están conmigo, digan un fuerte amén. La sintonía en la que estamos es en la presencia del Señor. Amén. Pero tenemos que sacrificar esas relaciones personales que nos alejan, que nos quitan el tiempo de dedicación al Señor, que rompen la compostura espiritual de nuestras vidas. Pero también tenemos que sacrificar aquí en el estanque de Siloé nuestros apegos materiales. El amor excesivo por las posesiones materiales, por las riquezas, nos pueden alejar de Dios. El deseo de acumular y acumular bienes y acumular y acumular y acumular como las hormigas, a veces nos quitan nuestra intención espiritual y apagan el deseo ardiente que se despierta del Espíritu para encontrarnos con el Señor de 3 a 4 de la noche. Que Dios nos ayude. Saben ustedes que yo trabajo andando. Yo lo mínimo que me hago al día son 15 kilómetros, 14 para no mentir. 14 kilómetros andando en el reparto, cargando, empujando un carro hasta aquí arriba con mucho peso. Créanme lo que cuesta. Esta semana no, me ha dado la vida que no he trabajado. No se me ha pagado porque si no trabajo no pago, pero bueno, a veces prefiero estar bien. Amén, que ha hecho mucho sol. Pero yo posiblemente ya esta semana empiece. A mí eso, mi trabajo secular no me va a restar. Y tengo que sacrificar. Que tengo que ponerme de 3 a 4 de la noche para interceder por usted. Y luego me levanto a las 7 de la mañana y me voy a andar. Qué buen cuerpo tengo para hacerlo. Y si luego por la tarde me tengo que echar una siesta, que nunca lo hago, y tengo que hacerlo, pues lo hago. Pero tengo que ser obediente en cosas que Dios pide, que a veces son inusuales. Pero este pastor, ¿por qué se pone ahora a hacer intercesión a las 3, de 3 a 4? ¿No lo puede hacer de 12 a 1? ¿O mejor de 10 a 12? No, tiene que ser de 3 a 4. Es algo inusual, pero es que trabajamos. Y además en el mes de agosto, el más trabajo, tengo que esforzarme. Vale, esfuérzate que nadie te quite. Luego me invitas a cenar. Dicho sea de paso, que saben que yo, con un cacho bocadillo o de mortadela con aceitunas, yo se lo acepto. Pero a mí mi vida secular y mis obligaciones materiales no me van a quitar de dar pasitos en la vida espiritual, de encontrarme con el Señor en las noches, porque Dios aún anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Saben qué significa esta frase? Que a pesar de mi verdad, yo le adoro en el espíritu. Mi verdad puede ser que estoy enfermo, pero yo le adoro en el espíritu. Mi verdad puede ser que soy estresado de tanto trabajo, pero yo le adoro en el espíritu. Mi verdad puede ser que tengo problemas, pero yo le adoro en el espíritu. Y Dios los anda buscando porque habemos pocos. Pero también hay que sacrificar el orgullo y el ego personal. El orgullo y el ego y la autoexaltación pueden interponerse en nuestras relaciones con Dios y nos impiden ser humildes y dependientes del Señor. Amén. El orgullo. ¿Cuánta lucha tenemos con el orgullo? ¿Ustedes creen que el orgulloso o la orgullosa es aquella que se deja ver mucho? No, eso es arrogancia. El orgullo se lleva por dentro y se manifiesta en actitudes, en acciones y palabras.
Que Dios nos ayude, amén, a sacrificar nuestro Isaac llamado orgullo y ego. Pero también hay hábitos pecaminosos que tenemos que sacrificar. Cualquier hábito o comportamiento que va en contra de los mandamientos de Dios, que nos alejan de su santidad, también necesitan ser sacrificados. ¿Cuántos aquí hoy, no respondas para tus adentros, tienen hábitos pecaminosos? Estoy hablando a cristianos. No se confundan, aquí no hay inconversos. ¿Cuántos tienen hábitos pecaminosos que aparentemente no son tan dañinos, pero que están infectando de tal manera nuestra vida espiritual que nos anclan a esta tierra? Vicios, mentiras, comportamientos inmorales, sentimientos en el corazón que no se manifiestan, que yo puedo poner una sonrisa, pero mi corazón puede estar enfrentado contigo. Yo puedo poner una sonrisa y puedo tener un problema en mi corazón que nadie entiende. Que Dios nos ayude a sacrificar esos pequeños hábitos que son pecaminosos y nos anclan a la tierra. ¿Cuántos se quieren marchar con Cristo? ¡Amén! Pues es el momento de cortar amarras, de cortar las cuerdas que nos anclan a esta tierra como sentimientos, acciones, hábitos pecaminosos que seguimos. Ustedes ya me entienden, no quiero profundizar. Hay hábitos que no es malo, sí es malo. Pero sí es malo. Pero hay pecados buenos y pecados malos. No, todo es pecado. No hay pecados buenos ni malos, todo es malo. Todo pecado es condenable si se lleva a la práctica. Todo pecado te resta santidad. Todo pecado, por muy pequeño que sea, te ancla a la tierra. Te quita de comunión con Dios. Se interpone como losa a tal extremo que puedes morir espiritualmente. Y cuando uno siente la muerte espiritual es que no tiene comunión con Dios, porque hay un pecado no confesado todavía que llevamos cargando. ¡Que Dios nos ayude! Que el Evangelio tiene que ser claro y transparente y nuestra vivencia tiene que ser limpia. Limpia por la sangre de Cristo. Y manteniéndola en la limpieza de su palabra. Porque mancharnos vamos a manchar todos los días, pero ahí tenemos la palabra que es agua que limpia. Amén. Vemos también la caída de Jericó. Josué, da vueltas y gritáis y las murallas se caen. Pero esto es ilógico, por eso mismo te pido que lo hagas, para que nazca de ti obediencia. ¿Cuál fue el resultado? Que las murallas se derrumbaron. Hay muros que se levantan entre nosotros y lo que Dios tiene para nosotros, entre nosotros y nuestra relación con Dios e interpersonalmente, que necesitamos hacer algo inusual y obedecer al Señor para que los muros caigan. Pero es que yo conquistaría de esta manera, yo haría esto, yo lo miraría así, pero no es lo que tú digas, no es lo que yo proponga, es lo que Dios disponga. Y Dios a veces dice, solamente da vueltas y grita. Pero, ¿tan fácil? Sí, porque tú haces lo fácil, yo hago lo difícil. Pero es que a veces queremos nosotros planificarle a Dios lo que Él tiene que hacer por nosotros. Mira, Señor, te voy a planificar, tú tienes que hacerlo así, de esta manera, y me sale éxito rotundo. Pero no es como nosotros queramos. El Evangelio no es un Evangelio a la carta. El Señor me tiene que colocar a mí como ministerio, a mí me tiene que colocar en este cargo, a mí me tiene que dar aquello. No es lo que tú me digas, esto no es Evangelio a la carga, esto es lo que Dios diga. Esto no es a petición del consumidor, no, esto es lo que Dios diga, lo que Dios disponga y la visión que Dios establezca en el pastor y en los ministerios. Amén. Y a veces Dios hace cosas inusuales. Un ejemplo muy sencillo, pero para que me entiendan. A lo mejor coge y le dice al Mariano, no toques más el piano. Jesús, tampoco lo toques. Voy a poner al hermano Domingo que se ponga a tocar el piano. Y ahora alguno puede decir, pero si no sabe tocar el piano, ahora yo os digo, ¿lo habéis escuchado a ver? ¿Lo habéis visto? No. Jugamos con la posibilidad de que lo vemos siempre sentado. Pero nadie sabe si sabe tocar el piano. Pero Dios sí. Y ahora coge el Señor, coge al Domingo, me lo dice a mí, yo se lo digo a él, trabajo con él, lo pongo ahí y dice el coro, ¡ay! Pero si no se nota el Marcos. ¿Me está usted entendiendo?
Que a veces damos por sentado muchas cosas en muchos sitios, pero es que no es el Evangelio la carta, como tú quieras, como tú lo veas o como tú lo sientas. Es como Dios lo diga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso Jericó cayó por la obediencia a un ejército. Escúchenme, seguramente tenían ganas de luchar, tenían las armas, estaban vestidos. No les dijo el Señor que no se vistieran. Ellos se vistieron con armaduras, con espadas, con lanzas, con toda la parafernalia de la guerra. Ellos se vistieron y estaban preparados, pero no usaron las armas. Ellos iban con la lógica de que hay que luchar y tendrían ganas de matar, de cortar el cuello. Pero atención, atención a todos ustedes. ¿Saben lo que hizo el Señor? No vais a luchar así, no va a haber sangre. Lo va a haber con mi palabra de autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a otro punto. Juan capítulo 13. Hay un pasaje que me encanta. El lavamiento de los pies de Jesús. Ahí está Jesús con los discípulos. Y mira, venid para acá todos majos. Veniros para acá. Tiene una llamada, tiene que salir hermano. Veniros para acá todos. Que os voy a lavar los pies. ¿Oh, ¿dónde vas? Eso es antilógico. Tú que eres nuestro rabí. Tú que eres el Mesías. A ti que te hemos dicho que eres el Cristo crucificado. ¿Te vas a poner a lavarnos los pies a nosotros? Pero eso es algo inusual, eso es algo ilógico. Eso no lo entendemos. Nosotros te tendríamos que lavar los pies a ti. Eso parece algo contrario a la expectativa de un líder. Un líder dice, me siento, me tenéis que atender vosotros. Tú, tráeme las uvas, como hacían los césares romanos. Pero es que Cristo hizo algo inusual. ¿Cuál fue el resultado? Que el resultado de la obediencia, de que se dejaran quizás, uy, me está lavando los pies, uy, qué mal estoy, que es el Mesías, ay, es algo antinatural, no, pero bueno, me tengo que obedecer. ¿Cuál fue el resultado? Que ellos aprendieron por este acto de Cristo sobre la humildad en el servicio. Porque si no hay humildad en el servicio no sirve. Tiene que haber humildad en el servicio. Y cuando nace la humildad en el servicio al Señor y a su obra, eso funciona. Porque es la ley del reino, estipulada ni más ni menos por el capitán Cristo, por el jefe del barco, que él ha dicho, si yo me ciño la toalla, yo pude haber descendido con el manto de poder, el manto de la doble unción, el manto de Eliseo, el que tocaba el Jordán y se partía a la mitad, porque eso todo el mundo lo quiere. Todo el mundo quiere el manto de la doble unción, el manto que parte los ríos, el manto que los llevas. Ese es el profeta, ese es el ungido, es el de la doble unción. Todos quieren el manto de poder. Cristo podía haber venido con el manto de poder porque le pertenecía a él, que era el Cristo, pero él dejó el manto para ceñirse la toalla, para enseñarnos a servir. Y si no aprendemos a servir, yo el primero como pastor no sirvo en el cargo que estoy ocupando. Por eso a Dios a veces destituye cargos y pone a otros que son más humildes, o a otras que son más humildes, porque solo funciona lo que Dios haga. Amén. Bien, y para terminar ya, yo creo que ya está el tiempo hecho. Voy a saltarme todo esto, solo mencionar uno que a mí me llama mucho la atención. Si alguno no lo ha ido esta historia, que la lea en casa. Isaías capítulo 20. El Señor le dice a Isaías, mira, te vas a quitar el cilicio, te vas a quitar las sandalias. En otras palabras, te vas a quedar como tu madre te trajo al mundo, desnudo. Y vas a estar por el medio del pueblo desnudo 3 años. Anda que nos digan eso ahora. 3 años desnudo. 3. Un día, bueno, me desnudo, voy corriendo y vengo corriendo, nadie me ve. Pero 3 años desnudo. Algo inusual. Pero el Señor, por medio de esta acción, le enseñó el destino por medio de la acción bélica de Egipto y Etiopía que venían de camino. 3 años para enseñarle al pueblo algo inusual.
Era un acto profético, sí, difícil de entender, sí, pero sirvió como advertencia al pueblo. Y por medio de la advertencia, lo voy a dejar en puntos suspensivos para que usted lea esta historia en casa y vean la gloria de Dios manifestada en el final. Amén. Es que a veces las acciones que Dios nos llama a realizar parecen ir en contra de nuestro razonamiento. A veces Dios te dice cosas que parecen ir en contra de tu razonamiento, pero es lo que Dios te está diciendo: obedece, que nazca de ti obediencia. Y cuando nace obediencia está la instrucción en Juan 9:7. La instrucción de Jesús, ¿cuál fue? Ve y lávate en el estanque de Siloé. Fue específica la instrucción. Ir al estanque de Siloé y lavarse. El hombre no dudó, eligió obedecer. Podía haber dicho el hombre: no voy, me voy a dar trompazos de aquí al estanque de Siloé, pero que soy ciego, que no veo, que me voy a chocar. ¿Pudo haber puesto excusas? Sí. ¿Las tenía? Sí. Porque si Jesús le dice: llevadlo al estanque de Siloé y lavadlo, él se queda pasivamente y lo llevan. Pero no, le dijo: vete tú y lávate. Es que a Dios a veces, Dios no nos tienta, pero a veces hay pruebas que Dios permite. Y quiere que nazca de ti la obediencia en aquello que fácilmente le puedes decir que no, pero a ver tu reacción a la petición de Dios contra tu persona. No tengo a nadie que me lleve, me voy a chocar, me voy a caer, no voy. Pudo haber dicho que no, pero él obedeció. ¿Cuál fue el resultado? Una transformación. Hubo sanidad y hubo testimonio. El hombre obedeció y como resultado fue sanado y fue restaurado. Porque cuando dejó de ser ciego, dejó de ser mendigo. Que tenga oídos para oír, que oiga. No voy a entrar en esta hilvación de pensamiento. Cuando recibió la vista, dejó de ser mendigo. Porque hay actitudes que nos hipotecan para un futuro. Hay actitudes, hay acciones, hay hechos que como no obedezcas te van a hipotecar. Vas a vivir como no tienes que vivir. Y siendo príncipes vivimos como mendigos. La ceguera condicionaba su vida. Cuando ya no fue ciego, fue restaurado a su posición familiar. Ya no mendigó más, con sus manos trabajaba. ¿Amén? Y esto causó un impacto en los demás. Porque cuando hay obediencia de Dios en medio de la incertidumbre, escuchen, cuando hay obediencia en medio de la incertidumbre, hay un impacto en la sociedad y hay un milagro que se genera. Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay situaciones que vivimos donde no tenemos que apoyarnos en lo mucho que sabemos. Apoyémonos en Cristo. Obedezcamos su mandato, por muy inusual que sea, por muy extraño lo que nos pida. Obedece, 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 obedece. Recibe tu milagro y recibe la transformación para el testimonio público. Porque por medio del milagro y de esta transformación hubo testimonio. Todos empezaban a decir y él dio testimonio de quien lo había hecho. Porque cuando Dios hace un milagro en base a tu obediencia, cuando Dios te transforma en base a tu obediencia, eso va a generar y va a dar fruto a un testimonio público de tu persona en aquellos que te están viendo. ¿Cómo te ve el mundo? ¿Cómo te ve tu casa? ¿Cómo te ve tu iglesia? Puntos suspensivos y lo dejamos para el siguiente día, cuando Dios quiera, el siguiente tema. Dale un fuerte aplauso a su palabra. Y que Dios os bendiga. Bien, antes de dar gracias, voy a apuntar aquí, que no me he apuntado, al Jesús y su esposa.